con las palabras recientes de Felipe Calderón, sobre todo porque ahora hemos alcanzado el punto más alto, aquí lo monitoreo de las conexiones y quienes acaban de incorporar. Quiero que escuchemos juntos, Jesús Lemus, por lo que implica para ti las palabras recientes de Felipe Calderón, donde advierte de una dictadura, esto en un evento en San Luis Potosí con panistas. Dice que, bueno, México se encamina a un país de un solo hombre, advierte de una dictadura, cuando, desde mi punto de vista, es un gran cínico, porque si hubo alguien autoritario como presidente, fue Felipe Calderón. Vamos a escuchar juntos esta declaración reciente, vamos a retomarla de Felipe Calderón. Corre un gran peligro, el peligro de convertirse en una dictadura donde las voces de las mexicanas y los mexicanos, especialmente de los más humildes, queden aplastadas por la voz del poderoso, y no lo vamos a permitir. Porque hoy México... Estimado Jesús Lemus, ¿qué te parecen estas palabras de Felipe Calderón, quien cuando fue presidente te quiso desaparecer como periodista, que fue un hombre profundamente autoritario? Pues sin duda alguna, maestro, me parece que a Felipe Calderón le hace demasiado daño el Bacardí con agua mineral. Creo que le debe echar alguna otra cosa, ¿no? Algún otro sabor a la agüita, porque le está haciendo demasiado daño. Y yo prefiero una dictadura, como él la llama, de un solo hombre como el presidente López Obrador, a una dictadura nefasta como la que él encabezó junto con Genaro García Luna. Porque, y de esto doy constancia, porque Genaro García Luna prácticamente destrozó al país bajo la perversidad del interés personal, porque Felipe Calderón toleró justamente que las instituciones de seguridad pública se entregaran al crimen organizado y justamente hizo esa destrucción del tejido social con su mentada y famosa guerra contra el narcotráfico. A Felipe Calderón se le olvida que encarceló a más de 25,000 personas, de las que el 80% finalmente resultamos inocentes. A Felipe Calderón se le olvidan los cientos de miles de muertos que dejó su guerra contra el narcotráfico. Se le olvida la pobreza en la que se sumieron millones y millones de mexicanos durante su mentado crecimiento económico, que fue únicamente para un pequeño sector de la población, el sector encumbrado, el que siempre se ha beneficiado. A Felipe Calderón se le olvidan los 25,000 desplazados que dejó su guerra contra el narcotráfico. Se le olvidan aparte los miles de migrantes que tuvieron que salir del país por falta de empleo. Está mal Felipe Calderón. Si nos encaminamos a una dictadura como la que hoy comenzamos a vivir en México, bienvenida sea, pero no queremos una democracia dictatorial como la que vivimos con Felipe Calderón, cuando justamente de él destrozó al país. Y te digo, insisto, puedo dar constancia de todo esto. Yo siempre voy a recomendar tu libro como un Gracias. libro que nos sacude las conciencias, aleccionador, Los Malditos, porque ahí se refleja parte de lo que fue Felipe Calderón, un hombre perverso, un hombre con un complejo de poder napoleónico que, bueno, cercenó las críticas hasta donde pudo, que hoy en día defiende a Loret, a medio mundo, que, bueno, pues en su momento le rindieron culto, le rindieron pleitesía, le quemaron incienso, pero Felipe Calderón cerró los espacios, incluso en su momento hubo una embestida con Carmen Aristegui, contra ella, contra Carmen Aristegui, una profunda embestida porque cuestionó a través de una entrevista con Fernández Noroña la posibilidad de que tuviera problemas de alcoholismo. No le gustaba la libertad de expresión y ahora pues se conduce en las redes sociales como si fuera el paladín de la democracia, lo que no fue. Y bueno, pues insistir que lo que te sucedió es algo que ya no le debe pasar a nadie, que por escribir situaciones críticas, pues hayas acabado en un penal de máxima seguridad. Habrá que insistir en esto, habrá quienes todavía no conozcan a fondo tu caso o que someramente hayan escuchado de él, pero ¿cuántos años fueron? Este libro yo lo leí en su momento recién publicado, y ya no recuerdo cuántos años pasaste en prisión sometido por el gobierno de Felipe Calderón, en una prisión de máxima seguridad, en donde recuerdo algunos pasajes te ponían muy cercanos a estos perros que te ladraban,
2, 3 centímetros, te sacaban en las noches en esta prisión de máxima seguridad. Querían que enloquecieras. Exacto, maestro torturas impresionantes las que narras ahí. Estuve prácticamente 3 años y 5 días en la cárcel federal de Puente Grande, encerrado, acusado de delitos como narcotráfico y delincuencia organizada, que fue justamente lo que yo señalaba que estaba haciendo su hermana Luisa María Calderón Hinojosa, y yo terminé pues en el lugar de ella, ¿no? En la cárcel federal de Puente Grande, pagando una condena que por ninguna razón tenía que haber cumplido. Fui llevado allá porque justamente Genaro García Luna estructuró una averiguación previa, supuestamente al vapor, en la que se me señalaba que yo era jefe del cártel de la familia michoacana, y entonces fui tratado como un delincuente. Eso me llevó a estar en la cárcel de Puente Grande del 8 de mayo del 2008 al 11 de mayo del 2011. Entonces, durante ese periodo es justamente donde puedo conocer las entrañas del narcotráfico, las entrañas de la delincuencia organizada, porque en mala suerte para ellos, en buena suerte para mí, pues dentro de aquella penuria, me tocó conocer narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, Alfredo Beltrán Leiva, el Güero Palma, recuerdo también, el Mocha Orejas, y te trataron peor que a ellos, te trataron peor que a uno de los criminales más grandes del país. Es increíble lo que hicieron contigo, Jesús. Si me permites, un día de estos te vamos a buscar para abordar con más amplitud lo que narras en ese libro, porque es una sacudida, insisto, es el libro memorable, hay que tenerlo sobre todo para quienes nos gusta conocer de lo que sucede en la política y en los entretelones. Pues hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo siempre muy presente. Jesús, como siempre, gran trabajo. Muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer. Estamos en comunicación permanente aquí en Sin Censura. Gracias, maestro Rocha, un abrazo. Abrazo, Jesús Lemus. Y bueno, pues a propósito